¿Cómo estás, Federico? Muy buenas Berrueto, noches. buenas ¿Cómo noches. estás? Bueno, claro, es en alusión a ella. Y bueno, el tema es que el vacío que de una u otra forma deja la maestra a raíz de su aprehensión y cómo, bueno, ha incursionado tanto el partido como la dirigencia del sindicato en llenar ese espacio. Recordemos que el partido Nueva Alianza pues era una suerte de bastión político, más que del sindicato de la maestra Gordillo. Era una dirigencia muy vertical y bajo el control total de la profesora. Ahora, aprenden a la maestra, queda Juan Díaz de la Torre al frente del sindicato, ¿y en qué momento se volvieron antagónicos o enemigos, Federico? Bueno, primero, lo que sucede es que el sindicato tiene una necesidad institucional. Sus rivales son precisamente la línea radical, la CENTE, y hay una suerte de entendimiento histórico entre el gobierno y el sindicato. El propio arribo de la maestra Gordillo al sindicato se dio en tales condiciones cuando defenestraron a Jongitud Barrios. Entonces, digamos que el CENTE y el gobierno siempre han estado muy cerca. Si el gobierno emprende una acción de tal magnitud de carácter penal en contra de la profesora, es inevitable un alineamiento de la dirigencia del sindicato con el gobierno. Es el modus operandi del sindicato, desde antes del Baester, con el Baester y con Juan Díaz de la Torre. Así es una relación histórica. Ahora, se habló mucho el viernes de que la maestra, en algún momento que se configuraran ciertas situaciones, podría regresar a la dirigencia del sindicato. ¿Es posible esto, Federico? Difícilmente, o sea, no es un tema legal, es un tema fundamentalmente político y también una cuestión que tiene que ver con la circunstancia real del gremio y sobre todo hacia dónde apunta el futuro, y desde luego que no es con la maestra Gordillo. Obviamente ella tiene una presencia, tiene una fuerza, pero no es mayoritaria y sobre todo pues en términos reputacionales, por decirlo de alguna forma, pues como que no ayuda mucho. Ahora, con este apoyo que dan algunos de los familiares de la maestra del Baester, Andrés Manuel López Obrador, ¿sigue siendo la maestra una ficha poderosa en las elecciones del próximo 1 de julio? Pues más que para las elecciones al interior del gremio y desde luego en para el los magisterio, sigue siendo una influencia. Sigue siendo una referencia, tiene un nivel de influencia, no es determinante, no es mayoritaria y siempre, bueno, hay un tema de preocupación que es la manera como ella ejercía el poder y eso tanto al interior como al exterior del sindicato es costoso. Creo que Andrés Manuel López Obrador ha asumido un alto costo al permitir que se acercara esa corriente. Ya en el pasado se intentó cuando estaban en el poder y Andrés Manuel López Obrador lo repudió. Ahora ha cambiado Andrés Manuel. Pero Andrés Manuel tiene su 30% prácticamente inamovible, ¿no? Como lo hemos platicado acá muchas veces. Probablemente la maestra le traiga unos puntitos que no le van a estorbar. No creo que sea tan inamovible. Creo que en ese 30% debe haber un 10% que no es tan consistente como pudiera pensarse. Sí tiene un 20% que es muchísimo, que está en una posición, digamos, de que prácticamente con ello puede contar Andrés Manuel para la elección. Federico, cerraron ya las precampañas, hemos hecho ya un par de balances acá, vienen las intercampañas y luego las campañas. ¿Qué esperamos de estos segundos rounds de las intercampañas? Por ejemplo, Andrés Manuel dice, yo estoy en veda con los medios de comunicación porque no sé qué se puede y qué no se puede, mientras que José Antonio Meade y Ricardo Anaya pues se han paseado prácticamente por todos los medios de comunicación. Mira, vivimos en la simulación, lamentablemente, y no es culpa del INE, no es culpa de los candidatos, es culpa pues de una suerte de doble moral de los legisladores y que pasan a la ley normas pues que son totalmente disfuncionales. La historia es muy breve. Se pretendía reducir los tiempos de campaña para disminuir el gasto electoral. Y lo que estamos viendo, bueno, son periodos de pre-campaña y luego todavía este periodo intermedio bastante extraño y que va a contrapelo de lo que es la política, ya lo habíamos comentado en este espacio, que de una u otra forma, pues los candidatos seguirán teniendo una presencia en los medios, son políticos y además los medios también están en su libertad para buscar expresiones de parte de ellos. Creo que el INE va a tener que hacer ahí un malabarismo para encontrar una fórmula en la cual se concilie la ley con lo que es la realidad de la política. ¿Qué esperamos de las campañas, Federico? ¿Qué tendrían que ser las campañas a partir del 30 de marzo? Pues mira, en estos tiempos
las campañas son fundamentalmente oportunidad para convencer a partir de temas de impacto. Esa idea de que las propuestas y las plataformas electorales, pues la verdad es que no mueven la intención de voto. Muchas veces la intención de voto es una declaración fuerte, mover sólida, sentimientos, que convenza. ¿no? Exactamente, emociones. Emociones. Entonces esperaríamos una campaña que mueva emociones con algunas configuraciones de temas relevantes, pero tampoco queremos escuchar un candidato que nos dé una letanía de propuestas, supongo, porque tampoco el ciudadano creo que está dispuesto a escucharlo. Así es, y además un candidato que cometa un error grave. Ya en la parte de campañas, ahorita ha habido una impunidad para todos en este periodo. Errores en periodo de campaña van a ser mucho más costosos y ese 30% que trae Andrés Manuel puede disminuir. ¿Son cuántos días de campaña? Vamos a tener, van a ser 3 meses, ¿no? 3 meses, sí. Es abril, mayo, junio prácticamente. Sí. Gracias, Federico. Nos vemos el próximo lunes. Sí. Gracias, buenas noches.